Intellectus Podcast. Hola amigos, bienvenidos a este podcast donde estamos leyendo paso a paso el libro de los Hechos. Este libro tan importante para nosotros como parte de la Iglesia de Dios. Recuerda que este podcast es una herramienta de apoyo para tu lectura de la Biblia, no al revés. En los primeros versículos del capítulo 8 del libro de los Hechos, nos vuelven a nombrar a este personaje misterioso. Yo sé que todos sabemos de quién estamos hablando, pero por ahora lo conocemos como Saulo. En capítulos posteriores tendremos la oportunidad de hablar mucho más de él. Pero por el momento, la primera de muchas partes impresionantes que este capítulo nos permite leer es que a pesar de que Saulo está comenzando a perseguir a la Iglesia de Cristo y todos los cristianos son esparcidos a lo largo de Judea y de Samaria, a excepción de los apóstoles, Dios está tomando esta situación como algo bueno, ya que en el versículo número 4 nos permite saber que todas estas personas que huyeron por el temor de ser asesinados por Saulo, iban por todas partes predicando el evangelio. Piénsalo por un momento. Dios está transformando algo malo en algo bueno, ya que la primera persecución oficial de la iglesia sacó a los cristianos de Jerusalén y ellos comenzaron a predicar el evangelio por donde quiera que iban. Esto, sin lugar a dudas, me hace pensar mucho en Jesús. Jesús iba y predicaba y sanaba a las personas y los invitaba a formar parte del reino. Pero después comenzaban a perseguirlo los fariseos y como tú y yo lo sabemos, Jesús no se detenía y seguía caminando y avanzando y predicando a cualquier lugar donde él estaba. Podemos pensar o creer, más bien afirmar que realmente el Espíritu de Jesús está viviendo en las personas. A pesar de que esta situación está siendo contraria a lo que desearíamos en nuestros corazones, sabemos que las circunstancias están siempre en manos de Dios. Y estos versículos nos evidencian esto. Aunque a veces nos cueste entenderlo, Dios tiene un propósito para cada situación, momento, dificultad o tropiezo que podamos llegar a tener. Pareciera que Lucas, nuestro autor del libro de los Hechos, nos está contando tres historias diferentes dentro de un mismo relato. Como si quisiera platicarnos con palabras precisas pero rápidas toda la acción que el Espíritu Santo está teniendo en este lugar. Y es por eso que la segunda historia abarca del versículo número 4 al 25, donde se nos relata que al norte de Jerusalén, en Samaria, aquel lugar donde Jesús tuvo la oportunidad de hablar con la samaritana, están recibiendo el evangelio del reino. Y al ser los primeros no judíos en recibir el evangelio, la iglesia de Jerusalén decide mandar a Pedro y a Juan como delegación apostólica para investigar o supervisar que todo esté aconteciendo como debe de ser. En esta misma historia se nos presenta a Simón, una persona que se dedicaba a la magia en aquella ciudad y que sin lugar a dudas engañaba a las personas con sus poderes demoníacos. Él está interesado por lo que está aconteciendo en este momento. Puede darse cuenta que las personas están recibiendo poder por medio del Espíritu Santo, por medio de la imposición de las manos de Pedro y de Juan, y decide intentar comprar el poder que los apóstoles tienen. La respuesta inmediata de ellos es que se arrepienta de corazón porque lo que él desea está completamente alejado de lo que es Dios. Es curioso darnos cuenta que es la segunda vez que se nos dice o se nos insinúa que el mago o brujo está arrepentido. Pero en definitiva es mucho más curioso leer que tenía un interés genuino por recibir los poderes de parte de Dios para utilizarlos con fines lucrativos y personales. A lo largo de los años del cristianismo ha habido debates acerca de Simón el mago. ¿Fue realmente transformado? ¿Fue realmente salvo? Existen posturas que dicen que sí lo fue, ya que la Biblia nos presenta que se arrepintió, y existe otro grupo de personas que lo considera como el padre de las herejías, ya sabes, de aquellas personas que deciden lucrar por medio de la palabra de Dios. Curiosamente, Lucas no nos permite saber más de Simón, como si quisiera que nosotros nos formáramos nuestro propio pensamiento y entendimiento acerca de esta historia. Así que comienza en el versículo 26 con la tercera historia de este capítulo. Nos comienza a hablar de Felipe, una persona que tampoco forma parte de los apóstoles, pero él recibe instrucciones de parte de un ángel que le pide que se dirija hacia el sur para poder encontrarse con una persona, un etíope, un funcionario de alto rango del séquito oficial de la reina de Etiopía, un hombre temeroso de Dios que, aunque era gentil, adoraba al Dios de los judíos.
En el mundo antiguo, casi siempre cuando las personas estaban leyendo, solía hacerse en voz alta, y es por eso que Felipe alcanza a distinguir que está leyendo el libro de Isaías, precisamente el fragmento que hablaba de la muerte y el sacrificio del Mesías. Lo podemos encontrar en Isaías capítulo número 52. Y como el capítulo nos sigue contando, Felipe aprovecha la oportunidad para predicarle y enseñarle que todas estas profecías ya habían sido cumplidas por un hombre llamado Jesús de Nazaret. En pocas palabras, el etíope decide creer y pide ser bautizado. Esto me hace pensar que como hijos de Dios debemos estar siempre atentos a cualquier oportunidad que tenemos para predicarle a las personas. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos necesidad de lo espiritual, de lo eterno, ya que nuestra alma reconoce la eternidad. No por nada Simón el mago tenía engañadas a tantas personas. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de cuando una persona necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Este capítulo fue sumamente emocionante. De algo que aparentaba comenzar como una historia triste o preocupante, terminó siendo 3 historias que nos permiten aprender y conocer del Espíritu Santo y del reino de Dios. Acompáñame a leer el siguiente capítulo. Hola familia, soy Elizabeth Rincón y les hablo desde Bogotá, Colombia. Quiero compartir con ustedes la importancia que es para mí aprender del libro de los Hechos, y es básicamente entender cómo nace nuestra iglesia y cómo crece nuestra iglesia cristiana, aprender del Espíritu Santo y conocer la obra misionera de nuestro apóstol Pablo, de esa estructura que tenemos. Es un libro que nos da esa estructura como iglesia, como congregación. Me encanta el tema del Espíritu Santo, porque sin él creo que no podríamos hacer ninguna labor ministerial. Nuestra vida no podría agradar a Dios, y no puede agradar a Dios si no estamos con el Espíritu Santo. Y aprender del apóstol Pablo de cómo hacer misión y cómo vivir para Dios es impresionante. Gracias, Roger, por todo lo que estás haciendo. Mil bendiciones para todos. Un abrazo.